altura ideal para una parrilla para vos? Para mí están 25 centímetros, le digo. Dice, mierda, ¿te gusta cocinar lento? Yo trato de que no se me arrebate la carne y me he dado cuenta que si lo dejo a la altura de 20, que sería más o menos un ladrillo, o sea, todo esto no son ideas mías ni midiendo otra, porque sería fácil. Yo llegué a ese razonamiento en base a lo que se usa en obra como patita de la parrilla. Generalmente son 4 ladrillos o 6 ladrillos, depende las dimensiones de la parrilla. Y me gustaba hacer todo ese tipo de artesanía, veladores he hecho con pistones, eh, hacía ese tipo de cosas, me gustaba. Después, bueno, evidentemente uno va cambiando y nada, deja de hacer algunas cosas. Patricio nos dice, yo tengo una pinza total de 8, no profesional, y vino muy bien terminada. Coincido. Ronix las trajo el distribuidor de la marca Celta. Craso horror. Tengo mis reservas en ese tema porque no estoy seguro que sea así, pero las tengo compradas, las tienen que retirar, así que como ya otro canal ha mostrado, en su momento lo citaré, donde las vi, yo tengo la costumbre de cuando conozco una herramienta a través de otro canal, lo digo. Eh, no solo, porque claro, se acostumbraron a solo mencionar cuando se las regalan. No, porque está llegada, le agradecemos a los amigos de Bluetooth, las herramientas. Y yo generalmente conozco estas marcas, que por ahí estoy un poco ajeno, porque mi Mercado Libre, si ustedes lo abren, lo que van a encontrar son publicaciones de repuestos, netamente repuestos, y o materiales de lo que es construcción. Pero bueno, por la mecánica que yo desarrollo en el taller, tengo que estar permanentemente buscando y comprando repuestos, no herramientas. No herramientas, ¿por qué? Porque pasa lo que le pasó a este muchacho que compró una francesa Schweden, le juraron que era la Schweden, le mandaron la foto de la Schweden, y cuando abrió era un abaco de las tantas que hay dando vueltas. ¿Qué te calienta? ¿Qué te preocupa ahí? Me estás estafando, me estás dando algo que no era lo que yo quería. Y yo, está bien, se puede devolver. Vos la devolvés y listo. Pero perdiste tiempo, perdiste. La guita te la devuelven no sé a cuánto tiempo. eh, y además de haber perdido tiempo y de tener que ir a devolverla, vos estabas esperando una unidad que tenías ganas de tener. Mercado Libre es lo más parecido al mudo. La verdad que muchos me dicen algún día, contate historia, contate anécdotas del mudo, porque te tenía de hijo de una manera, y sí, me tenía de hijo de una manera terrible. Pero también tengo que reconocer que, eh, por ejemplo, dos casos les voy a decir, les voy a comentar como para no robarles mucho tiempo. Yo compré una pinza de punta, marca Shiba, que en ningún lado dice que es marca Shiba, al contrario, era una pinza de punta, que la mostré el otro día. Una pinza de punta con ciertas similitudes a la marca Shiba, pero cromada. La marca Shiba venía con Shiba en el centro, donde va el perno, del perno pivote, Shiba, esta no la traía. Y se caracterizaban por ser negras, no pavonadas. Todos saben lo que es el pavonado. Se los voy a contar